Esto que le ofrecemos es un resumen de noticias en ferris.com.mx. A una semana del reforzamiento operativo federal en Michoacán, han sido detenidas 38 personas por diversos delitos, entre ellos 3 presuntos cabecillas de los templarios. Esto lo informa Monte Alejandro Rubido, que es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aseguró que no se han presentado hechos violentos, incluso los arrestos se han realizado sin disparar un solo tiro. Así lo dijo él textualmente. Descartó cualquier negociación con grupos de autodefensa que dice, así en automático, ¿no?, ya no tienen argumentos para permanecer armados. Afirma, mientras que el vocero de los milicianos, que es Estanislao Beltrán, asegura que Nazario Moreno, mejor conocido como el Chayo, a quien la Policía Federal había dado por muerto en el 2010, está vivo y coleando y a punto de huir de Michoacán hacia Guatemala, en donde piensa establecerse. La Secretaría de Salud da cuenta de 556 casos de influenza en el país del 1 al 16 de enero, con 32 muertos confirmados. Según esto, el reporte, la mayoría por la cepa de la AH1N1, que es la estacional. Por otro lado, la del tipo A y otra del tipo B, que también se han venido presentando como casuística. La situación no implica una emergencia al estar dentro de los parámetros normales estacionarios, aun cuando el número de contagios ya supera a los del año pasado. Las autoridades recomiendan a la población vacunarnos, acudir al médico ante cualquier síntoma de gripe, lavarse las manos y practicar esto que se llama el estornudo de cortesía, que es, ya sabe, tomado del antebrazo hacia afuera. No trate de evitarlo porque se le salen los ojos. En el PAN se calientan las cosas en el ambiente rumbo al proceso de elección interna para renovar la dirigencia de ese partido político. En este fin de semana, el Consejo Nacional del PAN definió a la comisión organizadora, que quedó a cargo de Francisco Gárate, identificado como parte del grupo afín al actual presidente Gustavo Enrique Madero, quien insiste en que no está obligado por estatutos a renunciar. Incluso si decide contender para permanecer en el puesto, lo que aún no ha decidido, genera protestas ya entre su declarado y acérrimo adversario, Ernesto Cordero, quien lo acusa de preparar una elección a modo, aunque no desistirá de buscar el relevarlo en la dirigencia, mientras que la excandidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, la sigue pensando, deshoja la margarita y decidirá si participa o no en la contienda antes de que termine el mes de enero. No creo que fumar marihuana sea más peligroso que beber alcohol. Esto fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en una declaración que ha sido ampliamente difundida y aparece en una entrevista que le concediera a la revista The New Yorker, publicada este domingo. Fumé marihuana de joven y yo lo veo como un mal hábito y un vicio no muy diferente a los cigarrillos que también fumé durante toda mi juventud y gran parte de mi vida adulta, asegura Obama. Obama, quien agrega, le he dicho a mis hijas que fumar marihuana es una mala idea, una pérdida de tiempo, no es saludable. No obstante, el presidente de los Estados Unidos opina que la legalización de la cannabis no es la panacea y que el gran problema que desproporciona todo es, por ejemplo, en la pena que se aplica a los consumidores de la misma. El problema es definir en dónde poner límites a la permisividad de las drogas cuando hay otras mucho más duras como la cocaína, las anfetaminas, que causan daños mayores y costos muy grandes para la sociedad y las siguientes generaciones, dice el presidente norteamericano. En Ucrania, entre 200 y 300 mil manifestantes desafiaron a la recientemente aprobada ley que restringe las protestas callejeras e impone duras penas, incluso hasta de cárcel, para quienes atenten en contra del orden público. Esto avalado el jueves pasado por el Parlamento y firmado un día después por el presidente Víctor Yanushevich. La mayor concentración se dio en la Plaza de la Libertad, que es una enorme plaza allí en Kiev, la capital, pero los enfrentamientos con las fuerzas del orden se produjeron en puntos cercanos a la Plaza de la Independencia y a las inmediaciones del Parlamento, en donde los manifestantes arremetieron en contra de los antimotines con lo que tenían a la mano, a pedradas, a palazos, mientras estos respondieron con
granadas de aturdimiento y también gases lacrimógenos. Un grupo extremista islámico amenaza con lanzar atentados durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, en Rusia, que van a comenzar el próximo mes. Este grupo se atribuyó los sangrientos atentados en el transporte público en la ciudad de Volgogrado el mes pasado, que dejaron 34 muertos, decenas de heridos. En un video subido a un cibersitio de este grupo extremista en el Cáucaso ruso, se advierte a los turistas que también tendrán un regalo. En estos términos se expresan. Parte de lo que le ofrezco aquí en un resumen de noticias en ferris.com.mx, su casa, la casa de la revolución del intelecto. Manténgase en contacto.